Calcular la longitud de onda de una radiación electromagnética cuya frecuencia es de 100 MHz. Dice que la frecuencia es 100 MHz, MHz, y nos preguntan por la longitud de onda, signo de interrogación. Por teoría nosotros sabemos que la velocidad de la luz es longitud de onda por frecuencia. Como yo quiero lambda, voy a despejar. Longitud de onda sería igual a qué. Bueno, esto está multiplicando, al otro lado pasa a dividir, así que sería velocidad de la luz sobre frecuencia. Y reemplazamos los datos. Entonces dices, longitud de onda sería igual a qué. Velocidad de la luz es una constante. Recuerden que C tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo si quieres trabajar en metros, o en su defecto puede tener un valor de 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo si es que quieres trabajar en centímetros. Bien, además de ello tienen que conocer este múltiplo, la M mayúscula que sale aquí, megahercios, es un múltiplo. Se le conoce como mega y su símbolo es una M mayúscula y su valor numérico es 10 a la 6. Bien, ahora sí podemos reemplazar. Entonces, tus claves están en centímetros, milímetros, metros, metros y decímetros. Entonces tú podrías probar. Puedes trabajar en metros y si te sale la respuesta en tus claves, pues te quedas con eso. Si no, luego conviertes a centímetros o a lo mejor a milímetros. En este caso voy a trabajar en metros. Sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y la frecuencia sería 100 es 10 al cuadrado. Entonces pones 10 al cuadrado por mega, aquí está su valor, es 10 a la 6, entonces 10 a la 6. Si nos damos cuenta, 10 a la 8 en el numerador y en el denominador tenemos 10 al cuadrado por 10 a la 6 también nos da 10 a la 8. Por lo tanto, pues esos dos se van a ir, 10 a la 8 con 10 a la 8. Entonces lambda solamente nos estaría quedando igual a ¿cuánto? A 3. Como hemos trabajado en metros, entonces sería 3 metros. ¿Ya? Y por lo tanto la respuesta en este caso sería la alternativa C. 3 metros. Determine la energía cinética de un electrón de cesio expulsado con una radiación de 850 nanómetros. Si sabemos que la energía umbral del cesio es 6.22 por 10 a la menos 19 Joule. Y te dan la constante de Max Planck, 6,62 por 10 a la menos 34. En este caso se cumple algo conocido como el efecto fotoeléctrico. Efecto fotoeléctrico. Una radiación, en este caso es un ejemplo, la radiación, los rayos UV, la radiación solar, entonces incide sobre un metal, que en este caso va a ser el cesio, porque nos están hablando del cesio. Entonces, esta radiación transporta energía en forma de fotones o cuantos, paquetitos, ¿listo? Entonces, esa energía va a ser cedido a este electrón del metal, del cesio. Entonces, cede su energía y el electrón va a salir del metal. Va a salir con una velocidad, esta sería su velocidad, y te va a generar dos tipos de energía. Uno de ellos es conocido como el trabajo umbral. ¿Listo? Y la otra, como tienes velocidad, recuerden que donde hay velocidad existe un tipo de energía conocido como la energía cinética. ¿Listo? Entonces, esas dos energías tienes aquí. Ahora, por este lado, una radiación, como hemos dicho, lleva energía o transporta energía en forma de fotones. Y esa energía se puede calcular, más o menos así. Energía. Cuando te dan un ejercicio de este tipo, te van a dar dos datos. Bueno, no los dos necesariamente, te van a dar uno solo, porque es necesario solo uno. Entonces, un dato que te pueden dar sería la longitud de onda, como en este caso dice 850 nanómetros. Y si no te dan la longitud de onda, te pueden dar la frecuencia. Pues en este caso no te dan frecuencia, pero no es necesario que te den los dos. Pueden darte uno y es suficiente. Entonces, dependiendo, tienes dos fórmulas para calcular la energía. Dice que la energía es igual a H por frecuencia. La constante de Max Planck por la frecuencia. Si es que te dan frecuencia, pues tendrías que usar esta fórmula. O de lo contrario, pues usen, ¿no? Aquí la frecuencia, si despejamos, dices frecuencia sería igual a que velocidad de la luz sobre longitud de onda. Entonces, en lugar de poner F, también puedes usar esta fórmula. Entonces dices H por C sobre lambda. Ya está. Entonces tienes dos. ¿Con cuál vas a trabajar? Dependiendo de los datos. En este caso te dan la longitud de onda, entonces aquí la segunda involucra la longitud de onda, entonces por lo tanto podrías trabajar con el segundo. Y listo, entonces dices energía sería H por C sobre lambda. Ahora, aquí se cumple algo conocido como la conservación de energía. Entonces, la energía de la radiación va a ser igual a la energía umbral más la energía cinética, o sea, esto. Entonces, energía de la radiación incidente es igual al trabajo umbral más la energía cinética. Ahora, se supone que el trabajo umbral también tiene su fórmula, y eso es igual a H por frecuencia, solo que esta frecuencia es conocido como frecuencia umbral. Bien, hay una condición para que el efecto fotoeléctrico ocurra, y esa condición es que esta frecuencia de la radiación incidente debe ser mayor o igual que la frecuencia umbral. Puedes poner la condición, frecuencia de la radiación incidente mayor o igual que la frecuencia umbral. De lo contrario, no ocurre el efecto fotoeléctrico. Bien, ahora, la energía cinética también tiene fórmula. Lo que vamos a borrar porque no tenemos mucho espacio ahí. Entonces dice, energía cinética es igual a 1 medio masa velocidad al cuadrado. Listo.
Entonces, todo eso sería la parte teórica. No es que sea la resolución todo ello. La resolución es más rápida. Pero en este ejercicio pues no hay claves porque me parece que te sale negativo o tal vez tiene algún error en los datos. Pero el procedimiento no va a cambiar, va a ser lo mismo. Entonces reemplazamos todo lo que tenemos. La energía de la radiación incidente sería con esta fórmula. La constante de Max Planck te lo están dando aquí. A veces te pueden dar, a veces no, así que tienen que memorizar. Está en Joule por segundos y también el trabajo umbral te están dando en Joule, así que vamos a trabajar todo para Joule. Entonces la constante de Max Planck, esta fórmula es la que estamos usando, sería 6,62 o 63 redondeando, pero si te dan el 62 usamos eso, por 10 a la menos 34 Joule por segundo por la velocidad de la luz. Entonces la velocidad de la luz sabemos que para Joule es este valor, el 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entre la longitud de onda y la longitud de onda te proporcionan aquí. Dice que es 850 nanómetros. 850. Ahora bien, no olviden que nano es un submúltiplo. Por acá ponemos como nota. Nota. Nano es una n minúscula y su valor numérico es 10 a la menos 9. Así como el mega del ejercicio anterior. Bien, entonces pones por 10 a la menos 9. No puedes ignorar ese nano. O los múltiplos y los submúltiplos tienes que reemplazarlo por 10 a la menos 9. Y esto sería igual a que al trabajo umbral que te están dando. Dice que vale 6,22 por 10 a la menos 19. 6,22 por 10 a la menos 19 Joule. Más la energía cinética, que es la pregunta, ¿no? Porque la pregunta dice determinar la energía cinética de un electrón. ¿Listo? Hacemos todos los cálculos y esto te va a quedar más o menos 0.234 por 10 a la menos 18 Joule igual a qué? A este valor. Bueno, esto es 10 a la menos 19. Para que tú puedas comparar o restar o hacer la parte algebraica, pues tiene que tener el 10 el mismo exponente, 10 a la menos 18. O aquí conviertes a 10 a la menos 19 o aquí conviertes 10 a la menos 18. En este caso lo voy a convertir a 10 a la menos 18, sería 0,622 por 10 a la menos 18. Más la energía cinética. Bien, entonces si comparamos, esto va a pasar a restar. Esto es 0.234 y esto es 0.266. Entonces te sale un valor negativo. Entonces por ahí este ejercicio probablemente tenga un error. Lo vamos a dejar ahí. Calcule la energía emitida por 0,2 moles de fotones producidos por radiaciones de frecuencia 60 segundos a la menos 1. Dato, número de Avogadro dice que es 6.022 por 10 a la 23. Muy bien, entonces nos dan la frecuencia, dice que la frecuencia es 60 segundos a la menos 1, 60 Hz. Frecuencia, unidades de frecuencia, segundos a la menos 1 Hz. Y nos piden la energía, pero para 0,2 moles. Entonces, nosotros la fórmula que conocemos para calcular energía, dices, energía es igual a H por frecuencia. En este caso voy a usar esta fórmula porque tengo frecuencia y esta fórmula involucra frecuencia. La otra es H por C sobre lambda. Esta no, porque pues en este dato, en este ejercicio no tenemos longitud de onda. Entonces no nos interesa, sino el primero. Ahora bien, esto es para una mol de fotones. Entonces, como a ti te están preguntando para 0,2 moles, pues solo multiplicas a esto por 0,2 y por el número de Avogadro, porque cada mol pues contiene unidades, tantas unidades estructurales como números de Avogadro existen. Entonces, la resolución sería más o menos así. Energía es igual a ¿qué? H. H, la constante de Max Planck, si te fijas, tus claves están en Joule, así que tienes que trabajar para Joule. Pues si no te acuerdas, aquí te doy el valor de J. Perdón, de H. H vale 6,626 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. No es su defecto, esto es para Joule. Y si quieres trabajar para ergios, sería 6,626 por 10 a la menos 27 ergios por segundo. Entonces, como mis claves están en Joule, voy a trabajar todo en Joule. Entonces sería 6.63, puedes redondear, por 10 a la menos 34 Joule por segundo, por la frecuencia que me dan 60 segundos a la menos 1. Y ahora multiplico por los moles, que sería 0,2 moles, y por el número de Avogadro, que sería 6.022 por 10 a la 23 unidades estructurales. ¿Listo? Y todo esto te va a salir 4.8 por 10 a la menos 9 Joule. ¿Ya? Y la respuesta en este caso sería la alternativa D. 4. Una emisora transmite con una frecuencia de 100 MHz. ¿Cuántas ondas transmite en un radio de 3 kilómetros? Para resolver el ejercicio 4 les voy a explicar un poco de teoría. Lo primero, tienen que saber contar longitudes de onda. Entonces estas dos gráficas nos van a ayudar eso. Entonces, por ejemplo, tengo aquí, agarran una intersección en la horizontal. Entonces, uno arriba y uno abajo, eso es una longitud de onda. Luego sacas otro color y haces lo mismo, uno arriba
y uno abajo, esa sería otra longitud de onda. Hasta el momento tengo dos longitudes de onda. Puedes sacar otro color si gustas y entonces pintas uno arriba y uno abajo. Eso sería otra longitud de onda. Ya tenemos tres. Entonces, para que una longitud de onda sea completo necesitas arriba y abajo. En este caso, por ejemplo, solamente tengo la parte de arriba. Entonces, para que sea completo, para que se considere una longitud de onda, pues me falta la parte de abajo o me falta la mitad. Entonces, solo es la mitad. Entonces, la cantidad de longitudes de onda que hay aquí, por ejemplo, es 3,5. 3,5. Lo mismo acá. Desde la intersección en la horizontal cuentas uno abajo y uno arriba, sería una longitud de onda. Abajo y arriba, 2. Abajo y arriba serían 3. Abajo y arriba, en este caso tenemos exacto, hay 4 longitudes de onda. Y al mismo tiempo voy a aprovechar estas dos gráficas para explicarles los casos de ejercicios que existen cuando tienen gráficos de este tipo. Entonces, el caso 1. Caso 1. Y por aquí vamos a llamar el caso 2. Entonces, independientemente del orden, no importa. Uno de los casos es cuando te van a dar distancia. Por ejemplo, yo te puedo poner aquí 35 metros. Pero normalmente suelen darte en Armstrong. Ya raro que te den en metros. Pero si te dan en metros, pues aquí por ejemplo nos dan en kilómetros. Y aquí te voy a poner, el otro caso es cuando te van a dar tiempo. Entonces aquí puedo ponerte por ejemplo 40 microsegundos. Microsegundos. Listo. Entonces, cuando te den distancia, pueden anotar acá, chicos. El caso 1 va a ser distancia. El caso 2 es cuando nos van a dar tiempo. ¿Para qué te sirve reconocer o identificar esos dos casos? Porque cuando te den distancia, tú vas a tener que calcular longitud de onda. Entonces dices, aquí, calcular longitud de onda. Calcular lambda. Y ya luego trabajas lo que te piden. Y si es que te dan tiempo, en este caso vas a calcular frecuencia. Ya esa es la diferencia. Entonces no olvides. Si te dan distancia, pues calculas longitud de onda. Y si te dan tiempo, calculas frecuencia. Ahora pasamos a la parte de y cómo calculamos cada una de ellas. No es tan complicado. Para el caso de la longitud de onda es mucho más sencillo. Entonces vas a contar las longitudes de onda. En este caso ya aprendimos a contar. Hay 3,5. Entonces le vas a poner aquí el lambda. Le acompañas 3,5 lambda. Cuando te den tiempo, igual cuentas, solo que en este caso no le pongas el lambda. En este caso vamos a considerar como número de ciclos que pasa en esta fracción de segundos. Esta es la cantidad de longitudes de onda que hay en esta distancia. Entonces por eso le ponemos acá y en este caso no. Entonces aquí lo que tienes que hacer es igualar. Dices, entonces 3,5 lambda debe ser igual a la distancia que te dan. En este caso sería 35 metros. Si es que te dan en Armstrong, entonces tú haces la conversión a centímetros o a metros dependiendo del caso. Bien, entonces en este caso operamos longitud de onda, te estaría saliendo 10 metros. Entonces ya tengo la longitud de onda y con esto puedo calcular la energía o la frecuencia, si es que me piden una de las dos. Y si me piden lambda, pues me quedo ahí. Ahora, ¿cómo se calcula la frecuencia? Dices, entonces, frecuencia dice que es igual al número de ciclos por unidad de tiempo. Y se acabó. Entonces reemplazas, frecuencia sería igual. Número de ciclos es lo que contaste aquí. La cantidad de ciclos que pasa en esta fracción de segundos sería 4. Entre el tiempo, que es 40. El micro, al igual que el nano que vimos en los ejercicios anteriores, es un submúltiplo y tiene un valor. O sea, no lo vas a dejar aquí como 40, porque si lo dejas ahí, pues ya está mal. Entonces tienes que reemplazar su valor numérico del micro. Vale 10 a la menos 6. Muy bien, entonces todo esto te estaría saliendo, 4 y 4 se van a ir, 10 a la menos 5, así que 10 a la 5 segundos a la menos 1. Entonces como verás, ya tienes frecuencia aquí también, entonces ya con eso puedes operar cualquier otra pregunta que te haga. ¿Ya? Esos son los dos casos. Caso 1, resumiendo la distancia, entonces vas a calcular longitud de onda. Y en el caso 2, si es que te dan tiempo en la parte de abajo, pues vas a calcular frecuencia. Muy bien. Ahora, vamos a ir al ejercicio y vamos a ver cuál de los dos casos y eso te va a ayudar a resolverlo. Dice, una emisora transmite con una frecuencia, la frecuencia de la emisora dice que va a ser ¿cuánto? 100 MHz. Ok, mega ya habíamos visto, entonces esto sería como decir 10 al cuadrado es 100 y mega es 10 a la 8, perdón, 10 a la 6. Es que estaba poniendo ya la suma. Ya entonces sería 10 a la 6, todo esto te va a dar 10 a la 8 segundos a la menos 1 o hertz, es lo mismo, unidades de frecuencia. ¿Cuántas ondas transmite en un radio de 3 kilómetros? O sea, esto es 3 kilómetros. Entonces, ¿cuántas ondas? Yo no sé cuánto, o sea, pintas uno arriba y uno abajo, esa sería una longitud de onda. Entonces, pintas uno arriba y uno abajo, eso sería otra longitud de onda, así como practicamos igual acá, ¿no? Uno arriba y uno abajo. Pero yo no sé cuántos, no sé, entonces le voy a poner n. Bien, ahora, estás frente al caso 1, ¿no? Por distancia, te están dando distancia. Entonces lo que tienes que poner es el lambdita al costado, dices n lambda. ¿Para qué? Porque luego vas a calcular longitud de onda. ¿Y cómo vamos a calcular? Aquí solo hemos igualado, entonces igual aquí trabajarás, ¿no? N por lambda igual a 3 kilómetros, ya está.
Es más, eso voy a ponerlo aquí. Entonces dices, n por lambda sería igual a 3 kilómetros. ¿Ya? Pero el kilo al parecer tienes que eliminar, a menos que trabajes la longitud de onda en kilómetros, pues ya. Pero de momento voy a poner ahí, km. Ya luego vamos a ver por qué tenemos que retirar el k o el kilo. Ahora, para responder te das cuenta que necesitas ¿qué? Necesitas la longitud de onda. Si tuvieses longitud de onda, vas a dividir y se acabó y te queda n. Entonces voy a calcular n, digo longitud de onda. ¿Y cómo calculamos? Pues con la fórmula que ya habíamos visto. No olviden el orden de los colores. Amarillo es para sacar datos y el verde es para la parte teórica. Entonces dices, velocidad de la luz es igual a longitud de onda por frecuencia. Como yo quiero longitud de onda, para reemplazarlo acá y calcular n, entonces voy a despejar. Entonces dices, longitud de onda sería igual a ¿qué? Bueno, velocidad de la luz sobre frecuencia. Entonces reemplazamos todo lo que tenemos. Entonces dices, longitud de onda sería igual a ¿cuánto? Velocidad de la luz. Trabajamos en metros o en centímetros. Por esa razón aquí vamos a tener que convertir o a metros o centímetros. Lo voy a trabajar en metros. Sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre la frecuencia que me están dando y habíamos convertido 10 a la 8. Entonces 10 a la 8. 10 a la 8 con 10 a la 8 se van a ir y entonces me quedaría 3. Y ya tengo la longitud de onda en metros, 3 metros. Entonces reemplazas acá. Dices entonces n por 3 metros. Ya, voy a poner la unidad solo para que vean por qué tenemos que desaparecer el kilo. Es que tienen que simplificarse. O las unidades tienen que estar lo mismo para que se puedan simplificar. Esto es metro, esto es kilómetros. No puedes trabajar así. Así que el kilo, al igual que el mega o el nano, el micro, bueno, no sería igual porque los negativos son submúltiplos y los positivos son múltiplos. Entonces el kilo tiene un valor, aquí pongan como nota, dices kilo es una K mayúscula, vale 10 al cubo. Entonces reemplazas eso, acá sería por 10 al cubo y ahora sí te queda en metros. Y ahora metros y metros ya se pueden ir, por lo tanto n te va a quedar sin unidades, porque claro, n es un número, entonces no puede tener unidad. N sería 3 y 3 se van, 10 al cubo, y eso sería la respuesta. No sale en tus claves 10 al cubo, puedes hacer dos cosas. O le quitas un 0 aquí a la frecuencia, entonces te va a salir 100, o simplemente multiplicas por 10 a todas las alternativas para que cuadre tu respuesta con la clave que te dan en CEP, que sería 100. Entonces marcas en este caso la alternativa D. Calcular la energía de un fotón cuya longitud de onda es de 5500 Armstrong. Entonces, dice que la longitud de onda en este caso es 5500 Armstrong. Muy bien. Entonces a mí me están pidiendo la energía. ¿Cuánto es la energía? Signo de interrogación. Por teoría sabemos nosotros que la fórmula de energía es igual a h por frecuencia. Bueno, en este caso no tengo frecuencia porque lo que tengo es longitud de onda, entonces no me sirve. La otra es h por c sobre longitud de onda. Entonces podemos usar esta porque en este caso h es una constante, velocidad de la luz es otra constante y longitud de onda me lo están proporcionando. Entonces, como tus respuestas están en Joule, tenemos que trabajar todas estas variables con sus unidades que corresponden a Joule para que sea correcto, claramente. Entonces, dices, entonces, energía sería igual a ¿qué? Bueno, la constante de Max Planck para Joule tiene un valor de 6.626 o 63. Vamos a redondear a 63. Por 10 a la menos 34 Joule por segundo y la velocidad de la luz para Joule tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Todo esto dividido entre la longitud de onda que te están dando, 5500 Armstrong. Bien. Recuerda, la velocidad de la luz estás trabajando en metros por segundo. Entonces no puedes trabajar la longitud de onda en Armstrong. También tiene que estar en metros. Así que tienes que hacer la conversión. Pero no te preocupes, su equivalente es esto. Un Armstrong es igual a ¿cuánto? 10 a la menos 8 centímetros o en su defecto puede ser 10 a la menos 10 metros. Entonces como yo estoy trabajando en metros, voy a ocupar esto. Mira, un Armstrong, o sea, esto es un Armstrong. Un Armstrong equivale a ¿cuánto? 10 a la menos 10 metros. Entonces lo único que voy a hacer es, en lugar de poner Armstrong acá, voy a poner su equivalente, que es 10 a la menos 10 metros. Lo voy a borrar, decimos, ¿no? En lugar de estar poniendo Armstrong, ponemos su valor numérico. Bueno, su equivalente a metros. Dices por 10 a la menos 10 metros. Bien, eso es todo y ya el resto es algebraico y con eso ya debería salir de tu respuesta. Bien, en este caso te sale 3,6 por 10 a la menos 19 Joule. Menos 19 Joule. Y eso sale en la alternativa B. Y esa es la clave de la pregunta número 5. 6. Hallar la energía de la radiación en ergios. Bien, la fórmula para calcular energía sabemos que es igual a h por frecuencia o h por velocidad de la luz sobre la longitud de onda.
Descartamos la primera fórmula porque no tengo frecuencia. Lo que sí tenemos es la longitud. O sea, no te están dando como dato directo, como en la pregunta número 5, sino te dan la gráfica. Entonces lo que tienes que darte cuenta aquí es recordar el ejercicio número 4. ¿Cómo se cuenta una longitud? Es, bueno, agarramos la intersección en la horizontal, entonces uno arriba y uno abajo es una longitud de onda, ¿no es cierto? Bien, entonces eso es lo que queremos aquí. O sea, queremos el valor de una longitud de onda. Y la gráfica en este caso ya te proporciona eso. Entonces, para hacerlo fácil voy a empezar por este lado. Entonces agarro una intersección en la horizontal. Entonces, uno arriba ya, y uno abajo sería una longitud de onda. O sea, esto es una longitud de onda. Desde este nodo hasta este nodo. ¿Y cuánto mide esa longitud de onda? 40. O sea, el dato que me proporcionan indirectamente es que lambda es igual a cuánto? A 40 Armstrong. O sea, una longitud de onda, un lambda, equivale a 40 Armstrong. Y eso es lo que tenemos que reemplazar aquí. Si no lo ves por ahí, puedes verlo de la siguiente forma. O sea, mira, eh, hasta ahí tienes una longitud de onda. Recuerda que para que sea una longitud de onda tienes que tener arriba y abajo. Entonces, este sería la parte de arriba de otra longitud de onda. Pero para que sea completo, pues necesitas la otra parte. Así que esto es la mitad. O sea, aquí en realidad tendrías 1,5 longitudes de onda. 1,5 lambdas. O sea, acuérdate la pregunta número 4. Cuando tenías distancia, tenías que igualar este valor a la distancia que tienes en la parte de abajo. Pero no vas a igualar a 40, porque eso es 40 desde aquí hasta acá, sino a toda la distancia. Por simple deducción, esto es 40, esto es 20, 20, 20, entonces esto también es 20. O sea, desde aquí hasta allí, en realidad, ¿cuánto mide? Sería 60 Armstrong. Entonces igualas ahí 1,5 lambda igual a 60 y haces la operación y lambda te va a botar 40. Ya ese es otro camino. Si es que por a ver no lo ves como explicamos aquí, solo con el color verde. El punto es que la longitud de onda vale 40 y a partir de ahí solo es cuestión de reemplazar a la fórmula las variables. Entonces dices energía sería igual a qué? Bueno, la constante de Max Planck para ergios, recuerda que 6,63 por 10 a la menos 27 ergios por segundo. Y la velocidad de la luz para ergios es 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Y en este caso lambda vale 40 Armstrong. 40. Por este, no puedes dejarlo Armstrong así. Tienes que hacer la conversión a centímetros, porque para ergios tiene que estar en centímetros. Igual que en el ejercicio anterior, recuerden que un Armstrong equivale 10 a la menos 10 metros o en su defecto 10 a la menos 8 centímetros. O sea, fíjate, o sea, un Armstrong vale 10 a la menos 10 centímetros. Recuerda que aquí es 40 Armstrong, o sea, ese Armstrong es esto de aquí, vale 10 a la menos 10. O sea, en lugar de poner A o el símbolo de Armstrong, pues lo borras y pones su equivalente en centímetros y ya está. Entonces dices, ¿no? 10 a la menos 8 centímetros. Es fácil hacer la conversión de Armstrong a metros o centímetros, solo reemplaza su equivalente. Listo, el resto ya es algebraico y ahí termina química, así que la parte algebraica no les voy a enseñar. Ustedes pueden operar eso, así que en este caso la respuesta sería 4,97 por 10 a la menos 10 ergios. Por 10 a la menos 10 ergios. Bien, esa sería la pregunta número 6 y la respuesta sale 497, ¿la 7. Del gráfico mostrado, calcular la longitud de onda electromagnética. Vayan a ver el ejercicio número 4 y con eso se van a apoyar. Voy a mencionar los dos casos, caso 1 y caso 2 es lo que vimos en el ejercicio número 4. Esto te va a ayudar a entender ello. Entonces, el caso 2 es cuando hablábamos del tiempo y aquí tienes el caso 2, tiempo. Porque abajo te están dando 6 nanosegundos. Entonces, si te daban tiempo, tú tenías que calcular frecuencia. Calcular frecuencia. Si no se ubican ahí, el ejercicio número 4 es donde están detallados los dos casos. Pues yo de momento voy a contar aquí las longitudes de onda. Desde este nodo, acuérdense, agarren una intersección en la horizontal, entonces uno arriba y uno abajo, eso es una longitud de onda. Bien, eso también explicamos en el ejercicio número 4, entonces pueden revisar ahí. Entonces ya tenemos aquí una longitud de onda, entonces otro aquí, aquí sería otra longitud de onda y esto sería. Entonces, hay 3 longitudes de onda, entonces le ponemos ahí 3. Cuando era tiempo, nosotros ponemos solamente el 3, porque significa que pasan 3 ciclos en esta fracción de segundos. Entonces, ¿cómo calculamos frecuencia? Decimos frecuencia es igual a número de ciclos por unidad de tiempo. Entonces, en este caso pasan 3 ciclos en un tiempo de 6 nanosegundos. 6. Nano, otra vez, es un submúltiplo. Entonces pones ahí nano, es una n minúscula, vale 10 a la menos 9. Bien, eso tendrías que reemplazar aquí. No lo vas a dejar solamente 6, entonces nano 10 a la menos 9 segundos. Haciendo la parte algebraica, frecuencia te estaría quedando
un medio, 0,5, 0,5 por 10 a la menos, bueno, 10 a la más 9, porque va a subir con el exponente cambiado. Segundos a la menos 1 es la frecuencia. Entonces, como te piden aquí la longitud de onda, recordemos la fórmula. Dices, velocidad de la luz es igual a longitud de onda por frecuencia. Entonces, lambda sería igual a c sobre f, y otra vez finalmente reemplazas ahí. Y dices, longitud de onda sería igual a ¿qué? Velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y la frecuencia, ahí está, 0,5 por 10 a la menos, perdón, 10 a la más 9, positivo. Entonces 10 a la 8, mira, 0,5 es 5 por 10 a la menos 1. Por 10 a la más 9 te va a dar 10 a la más 8. Se van a ir, así que te va a quedar 3 quintos. Por 2, 0,6. Entonces aquí te sale 0,6 metros, porque estamos trabajando en metros. Y esa sería la respuesta en la pregunta número 7. 8. Respecto al concepto moderno del comportamiento de un electrón, ¿cuáles proposiciones son correctas? El primero te dice, el electrón posee una longitud de onda asociada muy pequeña que no puede detectarse con instrumentos de medida. En realidad esto sería falso. Pueden revisar la teoría de la propiedad dual de la materia de Broglie. Pero sí se puede detectar. Acá te dice que no puede detectarse con instrumentos de medida. Sí se puede detectar. Sí se puede. Segundo, es imposible medir simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón con exactitud o precisión. Eso es verdadero según el principio de incertidumbre de Heisenberg, que te dice más o menos así: error en la medida de la posición por error en la medida del momento lineal mayor o igual a h sobre 4pi. ¿Ya? Entonces, si estás calculando la posición, pues no puedes tener con exactitud el momento lineal, o si tienes esto, no tienes ya también el otro. A eso se refiere. 3. Los electrones de un átomo ocupan ciertas regiones de probabilidad llamada orbitales atómicos. Eso también es verdadero, te están hablando del REMPE. REMPE significa región espacial energética de manifestación más probable del electrón. Muy bien, en todo caso la respuesta en este caso sería la alternativa. Como la pregunta es cuáles son incorrectas, solo uno, la C. 9. De las siguientes combinaciones de números cuánticos, indique la que no es solución permitida de la ecuación de Schrödinger. Bien, para que exista un juego de números cuánticos, debe cumplir 3 reglas. Las 3 reglas son estas. La primera es que el nivel tiene que ser siempre mayor que el subnivel, o mayor que el número cuántico secundario, azimutal o del momento angular. Bueno, recibe varios nombres de la segunda o el segundo número cuántico, el subnivel. Y la segunda regla es que el tercer número cuántico, el orbital o el número cuántico magnético como tal, debe tomar valores desde menos L, 0, hasta más L. Si está fuera del intervalo del L, entonces no existe ese juego de números cuánticos. Y la última regla es que el spin magnético solamente puede tomar valores de más o menos un medio. Es que a veces te van a poner más un cuarto o menos un cuarto, y eso no es posible. Bien, les voy a explicar cómo funcionan estas reglas. Entonces, hay dos formas de resolver este tipo de ejercicios. Una de ellas es que tú formules aquí la configuración electrónica y revises en toda la configuración electrónica de kernel y ves si sale alguna de esas. Pero a veces pues están fuera de la configuración, porque la configuración está el 7p6. Entonces tal vez te dan otro valor por encima del 7, pues como sabes que existe o no existe. Es más fácil aplicar las reglas. Por ejemplo, para empezar, el orden de los números cuánticos que van a darte en tu pregunta generalmente va a ser el mismo orden: n, l, ml y ms. A menos que te digan lo contrario, entonces pues tal vez el l está primero, pero usualmente no pasa eso. Entonces, aplicas la primera regla. Esto está más sencillo, dices n mayor que l. 3 es mayor que 2, sí, cumple la primera condición. 7 es mayor que 0, sí, también cumple. 4 es mayor que 3, también cumple. 2 es mayor que 2, no, esta no cumple. Basta que no cumpla 1 y esa va a ser la respuesta. Bueno, en este caso la pregunta es la que no es una solución permitida. Entonces la que no existe. Y la que no existe va a ser la alternativa D por la primera regla. Entonces con una regla ya puedes descartar o encontrar tu respuesta. La E funciona, ¿no? 5 es mayor que 4. De todas formas les voy a terminar de explicar las otras reglas para que sepan cómo se trabaja cada una de ellas. Bien, aunque la respuesta ya tenemos, es la D, así que no la vamos a analizar. La segunda te dice que ML debe tomar valores desde menos L hasta más L. ¿Cómo funciona eso? Eso funciona de la siguiente manera. Por ejemplo,
tienes que preguntarte aquí, ¿el 0 está dentro de menos 2 y más 2? Si quieres pones aquí, ¿no? Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Entonces, revisa esos números. ¿El 0 está en ese intervalo? Pues sí, está acá. Entonces cumple con esta condición. La B, te preguntas, ¿el 0 está dentro de más 0 y menos 0? Para empezar, el 0 no tiene signo. Entonces, si esto es 0, el único valor que puede tomar el m sub l es 0. O sea, te está hablando de la letra S y la letra S solo tiene un orbital, cuyo valor es 0. Ahora, en este caso dices igual, el menos 3 está dentro de menos 3 y más 3. Claro, si tú pones acá sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Bueno, no era necesario el resto de los números, pero ya aparece aquí menos 3. O sea, está en ese intervalo o es uno de los extremos. ¿Ya? Entonces sí está. Ahora aquí, igual, el 2 está dentro de menos 2 y más 2. Sí, sí está. O sea, menos 2, menos 1, 0, más 1. Y ahí está el más 2. Sino que esto no cumplía la primera condición, por eso es la respuesta. O sea, para que exista tiene que cumplir las tres condiciones. Por último, esto dices, ¿no? El 3 está dentro de menos 4 y más 4, claro, menos 4, puntos suspensivos, ahí está el más 1, más 2, más 3, ahí está, y ahí pones el más 4. Entonces el 3 sí está en ese intervalo. Entonces también cumple con la segunda condición. Y por último, la tercera, pues todos son aquí más o menos un medio. O sea, cualquiera de los dos puede estar, pero si te pones más un cuarto, menos un cuarto, pues en ese caso ya no existe. Entonces, como verás, la alternativa o la alternativa que no existe de números cuánticos, pues sería la 10. Indicar que representación cuántica es correcta. Como la pregunta aquí es por la correcta, la mayoría debe estar mal. Entonces recordemos las condiciones para que exista un juego de números cuánticos. N tiene que ser mayor que L, M sub L puede tomar valores desde menos L, 0 hasta más L, y por supuesto el spin magnético solamente puede ser más un medio o puede ser menos un medio. Entonces, podemos estar descartando, por ejemplo, la alternativa E porque esta lleva menos un cuarto, entonces esta no es. Bueno, los demás cumplen con la tercera condición. Vamos a analizar las otras condiciones. Por ejemplo, la primera condición, n mayor que L, la alternativa A no cumple. 2 no es mayor que 2, así que esta tampoco no va a ser la respuesta. La B sí cumple, la C también cumple y la D también cumple. Pero veamos si cumple la segunda condición. Entonces, como ya descartamos la A y la E, no lo vamos a revisar. Es que nos preguntamos, ¿el menos 2 está dentro de menos 1 y más 1? No, porque si yo trabajo menos 1, perdón, el 2 no está en ese intervalo. El menos 1 hasta el más 1 incluye estos valores, 0 y más 1. Entonces no aparece el menos 2. Por esa razón no cumple con esta condición. ML desde menos L hasta más L. Bien, ahora, la alternativa C tampoco, porque el menos 3 no está dentro de menos 0 y más 0. Y para empezar, 0 no tiene signo. Así que si esto es 0, el único valor que puede tomar el M sub L es 0. No otro valor. Entonces esta no existe. Bueno, esta tampoco ni esta. Entonces la que nos queda es la alternativa D. Y por supuesto que el 2 está dentro de menos 2 y más 2. O sea, es uno de los extremos. 0 más 1 y más 2. Ahí está. Entonces por esa razón, en este caso la respuesta sería la alternativa D. 11. ¿Cuál de las representaciones correspondería un electrón ubicado en el subnivel 5p? Nos están hablando del 5p. No nos pone la cantidad de electrones, así que los dos últimos números cuánticos se deben adaptar a las condiciones. Y si cumplen con las condiciones, ya está. Pero los dos primeros sí nos determina el 5p. Es decir, n es este número que ustedes están viendo, sería 5. Y la letra L es el subnivel, o sea, la letra. Y el P tiene un valor, no olviden que aquí tenemos los subniveles S, P, D y F. El S vale 0, el P vale 1, el D vale 2 y el F vale 3. Entonces, por ende, si sale aquí un P, P vale 1, entonces esto vale 1. Bien, nos faltaría el M sub L y el spin magnético. Bien, el M sub L depende. Los orbitales del P. Recordemos por teoría que P tiene 3 orbitales, 1, 2 y 3, cuyos valores son menos 1, 0 y más 1. Entonces, M sub L puede tomar cualquiera de estos valores, desde menos 1 o 0 hasta más 1. Y el spin magnético puede ser también cualquiera de las dos opciones que tiene. O sea, puede ser más o menos un medio. Y esto puede ser menos 1, 0 o más 1. Entonces, si nosotros revisamos la alternativa, en la alternativa A, por ejemplo, nos ponen acá 5, 0. No es 5, 0, porque esto sería 5S. Ya no queremos 5S. O sea, el valor de S, aquí está, S vale 0. Si me ponen aquí 0 es 5, 0. 5, 1, esta podría ser porque esta sí me bota 5P. 5, 2, recuerda que la letra D tiene un valor de 2, por lo tanto esto sería el 5D. Esa no es la que estamos analizando, así que no es. Y acá también otra vez sale 5D y este 5, 1, esto podría ser también porque está hablando del 5P. Entonces tenemos dos opciones entre la B y la E.
Ahora tendríamos que revisar nosotros si las dos últimas. Por ejemplo, el ML puede tomar valores desde -1 hasta +1. En este caso ya te pone 2. O simplemente aplica la regla de M sub L debe tomar valores desde -L, 0 hasta +L. Y si te das cuenta, el 2 no está dentro de -1 y +1. Está fuera de ese valor. O simplemente fíjate estos números, porque estos estamos sacando de los valores de aquí, los orbitales de P. Bien, entonces la que te queda sería la alternativa E. El -1 está dentro de +1 y -1, por supuesto, -1 está en ese intervalo o es uno de los extremos. Bien, entonces la respuesta en esta pregunta es la alternativa E. 12. ¿Cuántos electrones están asociados como máximo al número cuántico principal n? Esto tiene teoría y la teoría te dice el número máximo de electrones es igual a 2n al cuadrado. Bien, eso es todo. Entonces marquen aquí ustedes la alternativa C. 13. ¿Cuántos orbitales existen como máximo en un subnivel G cuyo valor de L es igual a 4? La teoría nos dice lo siguiente: la cantidad de electrones máximos en un subnivel, o sea, número máximo de electrones en un subnivel, dice que es 4L más 2. Y la cantidad máxima de orbitales en un subnivel orbitales es la mitad, o sea, 2L más 1. Ya eso es para subnivel. Cuando hablamos de subnivel estamos hablando de lo siguiente: subnivel. Hablamos de las letras S, P, D y F, cuyos valores son 0, 1, 2 y 3. Es decir, si quieres calcular la cantidad máxima de electrones en F, por ejemplo, F sería igual, por teoría sabemos que es 14. Acuérdate que el exponente del F es 14. Si reemplazas aquí, F vale 3. 4 por 3, 12 más 2, 14. ¿Ven? Ahora, la letra P, por ejemplo, tiene 6 electrones como máximo. Entonces, P tiene un valor de 1. Entonces, 4 por 1, 4 más 2 te da 6. Ya para eso. Ahora, el ejercicio anterior, la número 2, se trataba de los electrones máximos en un nivel. Las fórmulas que mencionamos fueron estos: número máximo de electrones, pero en un nivel se calcula como 2n al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso nos habla de n, o sea, 1, 2, 3. En la configuración real tenemos hasta el número 7. Bueno, hasta el último elemento gane son 118. Entonces es muy distinto a calcular electrones en un nivel que en un subnivel. Con fines prácticos, digamos, este es el núcleo. Entonces, este es el nivel 1, nivel 1. Y este, por ejemplo, sería el nivel 2 y así, nivel 3. Entonces, por ejemplo, en el nivel 1, bueno, no pusimos el ejemplo, pero pueden calcular 1 al cuadrado, 1 por 2, o sea, 2. O sea, el nivel 1 tiene como máximo 2 electrones. Aquí el tercer nivel sería 2 por 2, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, 8 electrones. Y acá serían 3, 9, 18 electrones. ¿Ya? Eso es la cantidad de electrones por niveles. Cuando hablamos de subniveles, estamos hablando de las subcapas. El nivel 1 tiene un subnivel, la letra S, y el nivel 2 tiene dos subniveles, que sería S y P, y este tiene tres subniveles, que sería la letra S, P y D. Ahora, si te preguntas de dónde te sacamos esos subniveles, en realidad la configuración electrónica es quien te está dando eso. Es decir, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, y luego tienes el 4S2, 3D10 y el 4P6. Y continúa esto, ¿no? Por ejemplo, aparece el 5S2 y así sucesivamente. Puntos suspensivos hasta el 7P6. Bien, entonces vamos a analizar solamente dos letras o dos niveles, el nivel 1 y el nivel 2. Ya. Me refiero a esto. Por ejemplo, el nivel 1 es esto. Ese 1 que están viendo aquí es esto. Es ese 1. Y este 2 que están viendo aquí sería este 2 y este 2. O sea, el 2, esos dos. El 3 sería este 3 y este 3. Más adelante no hay más 3. O sea, solo son 3, 3 y 2, 2. Entonces, si ustedes suman los electrones, por ejemplo, vamos a ver del 2, del nivel 2 de esto. Entonces sería este 2 más este 6, te va a dar un total de 8 electrones. Entonces eso es lo que estábamos poniendo aquí, 8. Ya, pero esto estábamos hablando por los subniveles, ¿no es cierto? Entonces, si te das cuenta, el nivel 2 tiene la letra S y la letra P. Ahí está, S y P. Eso sería esto, S y P. Ahora el nivel 1 solo lleva la letra S, es lo que puse acá. Y el tercer nivel le puse SPD. ¿Y por qué? Porque aquí está el tercer nivel y el tercer nivel. Tiene las letras S, P y D. Entonces son sus subniveles. Entonces por eso. Entonces, ahora estos 18 electrones están distribuidos por subniveles. O sea, en el nivel 3 hay 18, pero en subniveles sería 2, y acá sería 6, y acá sería 10. Igual acá, ¿no? 2 y 6. Y acá más bien los dos únicos electrones del nivel 1 están en el subniveles.
Más o menos eso sería para aclarar. Ahora, la resolución de la 13 no es que sea todo esto, en realidad esto es la teoría que les quería explicar, porque la resolución de la 13 es el número máximo de electrones es igual a ¿cuánto? 4, no te piden electrones, piden orbitales. Ya, entonces orbitales es la mitad. 4L más 2 entre 2 te va a botar 2L más 1. De un momento ya. Número máximo de orbitales sería 2L más 1. Reemplazas 2. L dice que vale 4 y más 1 pues te va a dar 9. Eso es la 13. Entonces la respuesta en este caso sería la 14. El número de electrones que presentan el estado cuántico 6x menos 2y, donde x e y corresponden al número cuántico secundario y spin respectivamente. Entonces nos dan un juego de números cuánticos que serían el 6, luego te ponen el x y luego está menos 2 y luego está el valor de y. Entonces nos dicen a cuántos electrones puede representar esta combinación de números cuánticos. Bien, recordemos las reglas que pusimos para que exista un juego de números cuánticos. El primero es que n tiene que ser mayor que l. El segundo es que el m sub l toma valores desde menos l, 0 hasta más l. Y el tercero y último es que el spin magnético m sub s tiene dos valores, más o menos un medio. ¿Ok? Entonces, nos quedaría así. Si esto es 6, bien, n tiene que ser mayor que l. O sea, x puede tomar máximo hasta el 5. Entonces voy a ver todos los posibles valores de x y nos vamos a apoyar con esto de aquí. Si esto es menos 2, acuérdate la segunda condición, borramos esto. Dices, el menos 2 tiene que estar dentro de menos x y más x. O sea, significa que x puede ser ¿cuánto? 2. De tal forma, entonces si trabajamos desde menos 2 sería menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Entonces en ese intervalo se encuentra este menos 2. ¿Ok? Entonces el primer valor para x sería 2. Ahora, ¿por qué no puede ser 1? Porque mira, si yo pongo 1 aquí, perdón, si yo pongo 1, entonces los valores de m sub l serían desde menos 1, 0 y más 1. O sea, estos tres ya no es posible porque aquí tengo el 2, no aparece, perdón, el menos 2, no aparece el menos 2, entonces 1 no es posible. Entonces el mínimo valor para x con esta condición del m sub l tiene que ser 2, de tal forma ahí sí aparece el menos 2, entonces pues cumple ese juego de números cuánticos. Bien, entonces borramos. Ahora bien, ya vimos que el máximo valor de x puede ser 5, entonces todos los valores de x serían 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿y por qué los otros valores sí? O sea, 3 y el 4. Y porque el 3, por ejemplo, tendrías que analizar desde menos 3, menos 2, menos 1, puntos suspensivos hasta más 3. Y entonces el menos 2 pues está aquí. O sea, está dentro de ese intervalo. Igual para el 4 sería desde menos 4 hasta más 4. Entonces el menos 2 está dentro de ese intervalo igual. Y para el 5 también. Entonces por eso esos valores son los posibles valores de x. Y ya, ahora, ¿cuáles serían los posibles valores para y? Bueno, para y es el spin magnético, solo tienes dos opciones. O puede ser más un medio o puede ser menos un medio. Entonces, una forma directa de hacer este ejercicio es que vas a tener esta cantidad de electrones. O sea, 6, 2, menos 2 te puede generar dos electrones. Esto con esto, esto. Entonces, listo, ya tienes dos electrones. Igual el 3. O sea, 6, 3, menos 2, más un medio y menos un medio son otros dos electrones. O sea, acá sería dos electrones. Igual esto te genera otros dos electrones, igual esto, otros dos electrones. Dos electrones. Entonces en total tienes o representa 8 electrones. Ese juego de números cuánticos tienes 8 posibilidades. Muy bien, eso es todo. Ahora, si por ahí no lo entiendes, pues la otra explicación sería es que tú analices una por una, pero con dos deducciones ya puedes entender las otras. Es más, con una deducción. Entonces, por ejemplo, voy a deducir solo uno. Entonces, la primera combinación sería esto, 6, 2, menos 2 más un medio. Ahí está. Esto me representa un electrón. El 6, el 2, menos 2 y más un medio es un electrón. El otro electrón, o sea, un electrón, porque un juego de números cuánticos representa un electrón, todo un juego. Entonces sería ¿cuál? El 6, el 2, el menos 2 y el menos un medio. Ese es otro electrón. Y ahora, si quieres buscarlo en la configuración electrónica, pues en un momento lo voy a hacer. O si no, lo hacemos de una vez. 6 sería 6. El 2 es la letra D. No olviden el S, P, D, F. Esto vale 0, esto vale 1, esto vale 2 y esto vale 3. Entonces, la letra D tiene un valor de 2, entonces sería 6D. Ahora, tendrías que recordar cuántos orbitales tiene el D. El D tiene 5 orbitales. 1, 2, 3, 4 y 5. Los valores serían 0, menos 1 y menos 2. El único que nos interesa en este caso es el menos 2, este de aquí. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el orbital menos 2. O sea, nos importan los electrones que se encuentran en el orbital menos 2.
De hecho, no es necesario que asumas los valores de y, porque un orbital va a alojar dos electrones. Entonces, como tienes cuatro opciones para el x, en total van a ser 8. Otra forma de analizar también. Pero bueno, aquí estaría el primero. Este sería el primer electrón. Entonces le ponemos hacia arriba. Ese tiene un valor o un spin de más un medio. Más un medio. Entonces sería 6 de 1. Ya, ese sería un electrón. O el electrón que te está representando 6, 2 menos 2 más un medio. Ahora el siguiente sería el que voy a completar con blanco. Sería, bueno, primero hacia arriba. Ya puse arriba, 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 arriba. Y este sería el siguiente. El que está hacia abajo. Entonces ese tiene un valor de menos un medio. Que sería esto. Entonces eso sería el otro. 6D, 6D, 5, 6 de 6, ¿no? 6 de 6. Es otro electrón. Haces lo mismo para el 3. 6, 3, menos 2 más un medio. Te bota otro electrón. Y el otro electrón sería 6, 3, menos 2, menos un medio. Otro electrón ya sería el cuarto. Luego sería 6, 4, menos 2 más un medio. El quinto electrón. Y 6, 6, 5, menos 2, menos un medio sería el otro electrón. El octavo electrón. Bien, entonces en total hay 8 electrones. Bueno, espero haberme explicado. El número de electrones aquí sería 8. La 15 dice, el principio de exclusión de Pauli. Bien, la exclusión de Pauli. En resumen, Pauli te dice que un átomo o dos electrones de un átomo que tienen la misma energía relativa no pueden tener sus cuatro números cuánticos idénticos. La alternativa dice, establece que los electrones tienen un comportamiento ondulatorio. Eso más sería la propiedad dual de la materia, de Broglie. No, esto es falso. La B dice que todos los electrones en un orbital tienen el mismo juego de cuatro números cuánticos. De hecho, la exclusión Pauli consiste en que dos electrones no pueden tener sus cuatro números cuánticos idénticos, así que esto es falso. La C dice, establece que el número cuántico del spin debe tener valores de menos un medio o más un medio. La exclusión de Pauli no atribuye valores al spin magnético. Eso sería ¿cómo se llama? La reformulación de la ecuación de Schrödinger por Paul Dirac. Él atribuye o en la solución de la reformulación involucra el cuarto número cuántico, que sería el spin magnético. Entonces esta tampoco es. Y la D, esa es la respuesta, pero dicho de otra forma o en otros términos. Limita el número de electrones que puede ocupar un orbital a 2. Y la E te dice, señala que los electrones más cercanos al núcleo son más estables. No, él no te habla de eso. Bueno, eso sería más el principio de Aufbau. Y esto sería falso. Por lo tanto, la respuesta en este caso sería la alternativa D. 16. De los siguientes enunciados son correctos. El primero te dice, el concepto de orbital atómico fue propuesto como una consecuencia del principio de incertidumbre. Bueno, eso es verdadero. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Siguiente dice, un orbital es la región espacial donde existe la mayor probabilidad de encontrar un máximo de dos electrones. Verdadero, porque no olviden el significado de REMPE. REMPE. Dice región espacial energética de manifestación más probable del electrón. Tercero, según la ecuación de Schrödinger o Schrödinger, como gusten llamarlo, en 1926 las características de un orbital están definidas por los números cuánticos NL, ML y MS. Bueno, esto es mentira porque la ecuación de Schrödinger involucra los tres primeros números cuánticos. Dicho de otra forma, puedes decir que Schrödinger descubre los tres primeros números cuánticos y este último se le atribuye al señor Paul Dirac. Entonces, falso. La pregunta es, ¿son correctas? La 1 y la 2 son correctas, por lo tanto la respuesta en este caso sería la A. 17. ¿Cuántos elementos posee dos orbitales desapareados en el tercer nivel de energía? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántos elementos tiene dos orbitales? Puedes anotar dos orbitales desapareados, pero en el tercer nivel, o sea, en n igual a 3. ¿Listo? Entonces, para ver cuántos elementos tienen dos orbitales desapareados en el tercer nivel, yo voy a hacer la configuración electrónica hasta el tercer nivel. O sea, voy a buscar el primer 3. El primer 3 aparece después del neón 10. Neón 10 y luego está el 3s2. Bueno, no sé si vamos a poner el 2. Pero nos dice a nosotros que debemos tener dos orbitales desapareados. Para aquellos que no saben qué es un orbital desapareado, es lo siguiente. Un orbital es esto. Bueno, con fines prácticos, la representación. Entonces, a un orbital o en un orbital quepan dos electrones, arriba y abajo. ¿Listo? Entonces, para empezar el S solo tiene un orbital. Entonces, yo
Es imposible que tenga dos orbitales desapareados. Un orbital desapareado es cuando solo tiene un electrón. Esto era un orbital lleno o conocido como orbital apareado. Entonces, si solo tiene uno, se le conoce como semilleno o también como desapareado. Desapareado. ¿Listo? Entonces, nosotros queremos orbitales desapareados, así, pero en el tercer nivel. Esto es el tercer nivel. Ya estoy en el tercer nivel. Pero el que le acompaña, o sea, el subnivel S, solo tiene un orbital. Entonces, no puedo tener dos orbitales desapareados. Máximo puedo tener uno. Entonces, el S no me ayuda, así que lo voy a borrar. Entonces, para seguir avanzando, nosotros tenemos que dejar completo cada subnivel o cada nivel, o sea, juntos estos dos. Entonces, acá tiene que ser 2. Ahora recién avanzo al siguiente, que sería el 3P. 3P. El P sí tiene tres orbitales, 1, 2 y 3. Entonces ahí sí puedes tener, por ejemplo, dos orbitales desapareados. Tú le pones 1 y 1, entonces tienes dos orbitales desapareados. Entonces aquí el exponente sería 2. Entonces eso sería el primer elemento. Bueno, si quieren calcular el periodo de grupo, pues está en el periodo 3 y grupo 2 más 2, 4, 4A. Pero este es el primer elemento, primero. ¿Ya? Ahora el siguiente, ponemos acá. El segundo sería lo mismo, neón 10. Continúas acá, sería 3s2 y acá sería el 3p. Otra vez repito, 1, 2, 3 orbitales. Entonces, como yo quiero dos orbitales desapareados, también tengo esta opción, arriba, arriba, arriba y luego abajo. Entonces aquí tengo dos orbitales desapareados. Bueno, acá también tenía. Entonces acá, por ejemplo, el exponente sería 4. Entonces le pones 4. Eso sería otro elemento. Entonces ya van dos. El tercer elemento, bueno, tal vez ya no existe, pero vamos a ver, sería tercero. Entonces voy a seguir avanzando la configuración. Sería neón 10 y luego viene el 3s2 y luego sería el 3p6. Porque para avanzar tiene que estar completo. Entonces no puedes dejarlo en 3p4 y continuar. Ya 3p6 y luego sigue, por ejemplo, el 4s2 y ahí aparece el 3d. Y este es el que nos importa porque nos preguntan o nos dicen a nosotros que queremos tener dos orbitales o que debemos en el tercer nivel. Entonces este es el tercer nivel. Entonces recordemos que el D tiene 5 orbitales. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el primero sería esto, arriba y arriba. Entonces tengo dos orbitales desapareados en el tercer nivel. Entonces el exponente aquí va a ser 2. Bien, entonces eso es el tercer elemento. Bueno, si quieres saber el periodo y grupo, otra vez esto sería el periodo 4, el mayor nivel, y el grupo se suma 2 más 2, 4, 4b, así que terminen de. Bueno, eso es en la práctica siguiente. ¿Ya? Y por último, porque este es el último, no hay más 3 en la configuración, son los 3, 3, solo hay 3, 3. Ya tengo 1, 2 y este es el último, ¿ven? Pero aquí está el cuarto elemento, sería neón 10, o puedes irte también hasta el argón 18 y continúas directamente del 4s2. Pero bueno, voy a continuar desde el neón 3s2 y acá es el 3p6 y este sería el 4s2 3d. Y aquí pones otra vez 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en este caso, para tener otra vez dos orbitales desapareados, puedes llenar todo y dejar dos desapareados. O sea, así. Entonces el exponente cambia, acá sería 8. Ese es otro elemento, el cuarto elemento. En conclusión, tienes cuatro elementos que tienen dos orbitales desapareados en el tercer nivel. Y la respuesta sería la alternativa D. 18. Determine la cantidad de electrones que posee un catión trivalente sabiendo que su átomo neutro posee 12 orbitales llenos y el resto semillenos. Antes de explicar el ejercicio les voy a poner en contexto sobre la configuración electrónica para un catión. Un catión es una especie electrizada que lleva carga positiva. Es decir, ejemplo, vamos a trabajar con el color morado. X le voy a poner más 3 y aquí le vamos a poner 28. Vamos a ponerle 29. 29 va a ser anomalía y el objetivo aquí no es explicar tanto anomalía. Hay otro ejercicio que corresponde a anomalía. Así que le voy a poner 28. Entonces, cuando ustedes quieran hacer la configuración electrónica para un catión, puedes trabajarlo en dos pasos. No siempre, pero si estás empezando puedes ayudar. El paso 1 y el paso 2. Te va a ayudar. Entonces el paso 1 trabaja siempre protones, o sea, su átomo neutro. Ignora que tienes la carga, entonces se convierte en un átomo neutro, o sea, trabajas el 28. Y en el paso 2 es donde vas a trabajar electrones. Entonces haces la configuración y haciendo la configuración sería que 28, Z vale 28. Concéntrate en el Z, en el paso 1, no te importan los electrones. Si bien es cierto, los electrones se calcula 28 menos, porque ese más baja a restar, menos 3 te va a dar 25, ¿verdad? Entonces no agarres el 25. Lo que pasa es que calculan electrones y dicen, no, bueno, argón 18 y luego ponen ahí el 4s2, 3d, a ver, 18, 20, 25. Ya está, ya tienen la configuración electrónica. Por eso está mal, porque realmente no se hace la configuración de esa forma. Pero lo voy a dejar de momento para que comparen esta configuración con la configuración correcta, que sería el paso 2.
El paso 1 no es la respuesta, eso es solo para los protones, pero tienes que hacerlo para llegar al paso 2. No digo siempre, porque al final algunos ya lo pueden hacer directo y pueden ignorar esto. El punto es que agarras 28 y dices argón 18, ese es el más próximo a 28, y luego sería el 4s2 y el 3d8. 18 más 2, 20, más 8, 28. Entonces ya tengo para el 28. Ahora, la teoría me dice a mí que ese más 3 que está restando, fíjate, bueno, al calcular electrones resta menos 3, entonces tienes que sacar del mayor nivel. Entonces aquí puedes anotar, sale del mayor nivel, del mayor nivel. Entonces, ¿quién es el mayor nivel en nuestra configuración electrónica? El 4. Recuerde que antes de un gas noble los números son menores que los que están después del gas noble. O sea, aquí adelante tendrás 3, 2, 1. No te interesa. Entonces, el mayor nivel generalmente está casi siempre después del gas noble. Bueno, aunque la letra D lleva un nivel atrás. Ya. Pero el punto es que aquí nuestro mayor nivel es el 4. Entonces, de ahí tienes que sacar este más 3. Pero resulta que solo tienes 2. Entonces, no hay problema. Necesitas sacar 3. Entonces, sacas 2 y como te falta 1, pues sacas del siguiente, o sea, de aquí. Entonces de aquí sale 2 y de aquí sale 1 para completar el 3, ¿ya? Entonces, en la nueva configuración te estaría quedando más o menos así. Argón 18 y acá sería el 4s. Salió los 2, queda 0, y acá sería el 3 de 7. Sale 1, entonces nos queda así. Entonces, como verán, estas dos configuraciones son totalmente diferentes. Esta de aquí no se hace. Entonces, ya si te preguntan el juego de números cuánticos o la configuración para ese cation, pues ya la respuesta es distinta, ¿no? Entonces pierdes. Si estás en un examen, pues los 10 puntos que valen, o dependiendo cuántos puntos valga en el examen de admisión que estés. Bien, entonces no hagan eso ya. No calcules, puedes calcular electrones, no digo que no calcules, pero no agarres esos electrones y hagas la configuración, porque de lo contrario te sale. A veces coincide, mera casualidad, pero no siempre. ¿Ya? Ahora sí vamos a resolver el ejercicio como tal. Y el ejercicio te dice lo siguiente. Dice, determine la cantidad de electrones, nos piden la cantidad de electrones que posee un cation trivalente. Entonces, nuestro cation sería X más 3. Cation positivo trivalente 3. Sabiendo que su átomo neutro posee 12 orbitales llenos. Ya. El paso 1 se hizo para los protones, o sea, ese es para el átomo neutro. La configuración electrónica para su átomo neutro, así se dice. Es que no estás considerando el más 3, pero estás considerando solo esto. Entonces se considera como átomo neutro. Ya dicho de otra forma, solo en el paso 1 haz la configuración para los protones, ¿ya? O sea, para su átomo neutro. Eso es lo que te están dando ellos, ¿ya? Sabiendo que su átomo neutro posee 12 orbitales llenos y el resto semillenos. O sea, cuando tú hagas la configuración electrónica para este cation del problema, tiene dos pasos, paso 1 y paso 2. Entonces, esto debe tener 12 orbitales llenos. ¿Bien? Entonces, ya una vez que tengas eso, si tenías esto, ¿qué haces para encontrar el paso 2? En el ejemplo que hicimos, pues le sacamos el más 3 al paso 1 y nos queda esta configuración y eso es todo. ¿Listo? Entonces, nada más voy a encontrar yo los 12 orbitales llenos. Y con eso ya tenemos la respuesta. Ahora, ¿qué es un orbital lleno? Revisen el ejercicio 17, ahí sale orbital lleno. O sea, una rayita con sus dos electrones. Esto es un orbital lleno. Ok, entonces para ello yo voy a usar los gases nobles porque los gases nobles te ayudan bastante. Me voy a ir hasta el argón 18. Argón 18. Entonces significa que hasta ahí tengo 18 electrones. Ahora recuerden que cada orbital, o sea, mira, fíjate, este es un orbital. Puede alojar dos electrones. Tiene dos electrones. Y además, cuando un orbital tiene sus dos electrones, se le conoce como orbital lleno o apareado. Entonces a ti te dicen que debes tener 12 orbitales llenos. O sea, 12 rayitas con sus 12 electrones. ¿Ok? Entonces, aquí ya tienes 18 electrones. Entonces, por simple deducción, tienes 9 orbitales llenos. Entonces, desde el principio de la configuración hasta acá, tienes 9 orbitales llenos. Ya está. Entonces, para tener 12, solamente nos falta 3. Entonces, vamos a avanzar la configuración un poco más y veamos hasta dónde vamos a llegar. Movemos el paso 2 un poco más abajo. Entonces digo, ¿no? Acá después del argón 18 aparece el 4s2. Ahora el s tiene un orbital. Entonces le pones ahí una rayita. Y como tiene sus dos electrones, sería un orbital lleno. Por lo tanto, los 9 que tenías más 1, le agregas acá más 1. Ya vas teniendo 10. Te faltaría 2 más. Entonces sigues avanzando. Después del 4s aparece el 3d. Entonces pones aquí 3d. Ahí te detienes antes de poner el exponente. Ahora, el d tiene 5 orbitales. Por teoría sabemos, eso sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como nosotros queremos dos orbitales llenos más, ponemos acá. Ya, eso está mal hecho. Tú no puedes hacer esto. Si bien es cierto, aquí tienes dos orbitales llenos,
¿ya? Pero la configuración pues no está bien hecho porque estás en contra de la máxima multiplicidad de Hund. Porque acuérdense que Hund te dice, bueno, en los colegios te dicen, ¿no? Primero hacia arriba y luego hacia abajo. Eso es la forma más comprensible de la teoría de Hund. Pero Hund te dice algo así. Ningún orbital puede tener dos electrones antes que los demás por lo menos tengan un electrón. Algo así. ¿Ya? Entonces, aquí ponemos, ¿no? A todos, o sea, primero hacia arriba, arriba y luego recién hacia abajo, abajo y abajo. Entonces ahora sí, tienes dos orbitales llenos. Pero en total la cantidad de electrones serían 5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces con eso cumple la condición. Entonces más estos dos, o sea, los 9 más este uno de aquí y más los dos últimos que acabo de agregar, más 2. Entonces tenemos 12 orbitales llenos. Y ya está. Entonces ya tengo la configuración del paso 1 hecho. Entonces ahora este más 3 debo quitarlo del mayor nivel. ¿Quién es el mayor nivel en este caso? El 4. Entonces de ahí va a salir, bueno, la cantidad que hay. En este caso solo hay 2, entonces sale 2 electrones. Bueno, ahora necesito sacar 3, entonces recién pasamos aquí. Entonces dice sale un electrón. Ya no necesitas hacer el paso 2, porque no es necesario para esta pregunta, pero en otros casos probablemente sea así. Entonces acá sumas nada más 18, 27 menos 3, pues sería 24 y eso va a ser tu respuesta. Pero si gustas, copias la configuración también, no pasa nada. Acá sería argón 18, ya ahí pones el 4s0, porque le estás quitando los dos electrones, y acá sería el 3d, 7 menos 1, pues es 6. Entonces 18 más 0 más 6 te da 24 electrones. Entonces en conclusión, los electrones serían 24. Ok, eso es la pregunta número 18. 19. Marque verdadero o falso según corresponda. Para el primero, el fósforo 15 se tiene esta configuración electrónica. Vamos a revisar. El fósforo, el P15, entonces un gas noble cercano a 15 sería el neón 10. Neón 10. Y luego sigue el 3s2. Ok, es el que te ponen acá arriba y abajo, eso está bien. Ahora el que sigue sería el 3p. Para 15 necesito ¿cuánto? 10, 11, 12, necesito 3 electrones más. Recuerden que el p tiene 3 orbitales, 1, 2 y 3. Entonces, estos 3 se distribuyen arriba, arriba, arriba. O sea, las flechitas hacia arriba. Entonces esto está bien, mira, todo correcto. Entonces, el primero sería verdadero. Para el segundo, dice aluminio 13, aluminio 13, entonces un gas noble próximo a 13, otra vez es el neón 10. Continuamos, acá sería el 3s2, bueno, con eso ya tenemos 12, me faltaría solo uno, entonces sería el 3p1. Lo mismo, tiene 3 orbitales el p, 1, 2 y 3, y como solo tienes un electrón, hacia arriba, ese sería todo. Te ponen así, ¿no? Mira, 3s2, arriba y abajo, eso significa esto, arriba y abajo, y uno hacia arriba, primero hacia arriba, verdadero. Y el tercero y último te habla, por ejemplo, del silicio 14, silicio 14. Uno próximo a 14 sigue siendo el neón 10 porque el argón 18 pasa, entonces acá queda 3s2, 10 más 2, 12, me faltarían 2, en todo caso sería el 3p2. Ahora vuelve a repetirse, el p tiene 3 orbitales, y 2 electrones arriba y pues me parece que aquí está mal. Entonces 10, 11, 12, 13, 14, aquí hay 15. Nosotros solo queremos 14. De todas formas, no puedes tener un orbital lleno con 2 electrones antes que los demás por lo menos tengan uno. Acá hay un orbital que no tiene ni uno y aquí ya tienes un orbital que ya tiene 2. Esa es la máxima multiplicidad de Hund. Bueno, este último es falso, por lo tanto la respuesta en este caso sería la alternativa B. 20. De los siguientes subniveles, ¿cuál tendrá mayor energía? Para responder esta pregunta necesitas un poco de teoría. Se le conoce como la energía relativa. La energía relativa está dentro del principio de Aufbau. Ok, pero en este caso vamos a mencionar simplemente como energía relativa. Energía relativa. Entonces el símbolo que representa es una E con una R y eso es igual a N más L. O sea, la suma del nivel más el subnivel. Bien. Entonces aquí te ponen 5P, 4S y la pregunta es cuál tiene mayor energía. Por ejemplo, el 5P, su energía relativa sería igual a ¿cuánto? Sumen, N más L, o sea, 5 más P. Y recuerden que la letra P vale 1, o sea, SP de F, S vale 0, P vale 1, D vale 2, F vale 3. Es decir, 5 más 1, 6. Y así, el resto ya tienen los valores y la guía lo hacemos más directo, sería 4S, 4 más 0, 4 y 3 más D. O sea, 3 más 2, 5 y 4 más F, 4 más 3 sería 7. Y el último 5 más S, o sea, 5 más 0. Eso te estaría dando 0. Entonces aquí el que tiene mayor energía es la alternativa D, 4F. 21. Se tiene un elemento con número atómico Z igual a 17. Número de protones vale 17. Indique qué distribuciones pueden ser correctas según la distribución de los electrones por orbitales. Bueno, como tenemos número de protones 17, el gas noble próximo a 17 es el neón 10. O sea, todos van a empezar con neón 10.
Bueno, está bien aquí. Neón 10, neón 10, neón 10. De momento todo en orden. Y luego sigue el 3s2, que también está bien. 3s2. Recuerda que hasta aquí ya tienes 10 electrones. Entonces 10 más 2 ya van 12. Para 17 necesitas 5 más. Bueno, aquí deberías tener 5 electrones, lo cual no ocurre porque acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, 6. No estoy sacando 7, pero tienes 7. Entonces no tienes 17. En total aquí hay 18. Por lo tanto, esto sería falso. Para el segundo, igual. Neón 10, 3s2, ya tenemos 12. Bueno, parece estar bien, pero hay un detalle. Recuerden que el P tiene 3 orbitales. Aquí voy a poner la corrección. Debería ser primero hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, lo cual está bien. Aquí arriba, arriba, arriba. Pero luego tiene que ser hacia abajo y hacia abajo. Y aquí te ponen 2 hacia arriba. Pues aquí no se está cumpliendo la máxima, digo, el principio de la de Pauli. Ok, entonces esto también sería falso. Y la última dice neón 10, 3s2, hasta ahí todo en orden. Eh, estaría mal, ¿no? Sería 1, 2, 3. O sea, si querían empezar por este lado, pues no pasa nada, o sea, no hay problema. Entonces dices hacia arriba, esto también sería hacia arriba, y esto también hacia arriba. Y luego tendrías que regresar, entonces pones hacia abajo y hacia abajo. Solo que hay un detalle, aquí no me están poniendo hacia abajo, sino hacia arriba, por lo tanto esto no va. Todas son falsas, como siempre. Entonces la respuesta aquí en este caso sería la alternativa. Bueno, no hay, porque la pregunta es por la eh, correcta. Dice, indique qué distribuciones pueden ser correctas. Bueno, no tiene claro. No, alternativa. Muy bien, eso es la pregunta 21. 22. Determina el número de orbitales apareados en el átomo de un elemento paramagnético si el valor de su momento magnético es 6,93 y posee 5 niveles de energía. Muy bien. El primer dato es que el momento magnético, el mu, dice que vale 6,93. Recordemos que el mu está determinado por la raíz de k por k más 2. ¿Listo? Donde k es el número de orbitales desapareados. Ok. Y también te dice que posee 5 niveles. O sea, tu configuración debe llegar al quinto nivel. N vale 5. No exactamente, pero o sea, tienes que llegar hasta el quinto nivel. Entonces voy a poner como n igual a 5. Ya es que tomar como n igual a 5 es como tabla periódica. Cuando te dicen el periodo, el quinto periodo, pues ahí sí n toma el valor efectivo de 5. Ya, pero lo vamos a poner así. Entonces dice, determina el número de orbitales apareados en el átomo de un elemento compara el número paramagnético de su momento magnético 6,93. Entonces voy a empezar por ahí. Dices, 6,93 debe ser igual a la raíz de k por k más 2. K por k más 2. Ok. Si gustan pueden despejar acá, ¿no? La raíz viene como exponente, luego multiplicas k por k, k cuadrado más 2k igual. Y haces la, ¿cómo se llama? La fórmula general. Pero nosotros no hacemos esas cosas. Lo único que tienes que saber es que la parte entera es el valor de k. No te preocupes. Casi siempre va a cumplir. Por lo menos hasta menores de 10 cumple. Ya, entonces, k vale 6. Ok, ¿y eso para qué nos sirve? A nosotros esto nos está diciendo, oye, vas a tener 6 orbitales desapareados. No sé cómo, pero debes tener 6 orbitales desapareados. ¿Y qué es un orbital desapareado? Un orbital desapareado es, un orbital es esto. Entonces, desapareado cuando tienes un solo electrón. Un orbital apareado es cuando tienes los dos electrones. En este caso nos interesa esto. O sea, debes tener 6 de estos. Ya está, eso es todo. ¿Dónde vas a tener 6 de esos? No sé dónde, pero debes llegar hasta el quinto nivel, porque la pregunta dice, y posee 5 niveles de energía. O sea, este es tu átomo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, debe tener 5 niveles. A lo mejor acá solo tiene un electrón, pero tiene que llegar hasta ahí. O tal vez tiene más, quién sabe. Pero eso lo vamos a ver en un momento. ¿Qué vamos a hacer entonces? Me voy a ir hasta el Krypton 36. Krypton 36. ¿Por qué nos vamos del Krypton 36? La respuesta es que el quinto nivel aparece después del Krypton 36. Si gustas puedes ir hasta el Argon 18, pero después del Argon 18 sigue 4s2, 3d10, todavía no aparece el 5, entonces mejor vamos hasta acá. Entonces aquí aparece el 5s2, ese es el que nos importa. Quinto, ya cumple, ya tenemos 5 niveles. Basta que el exponente del S sea 1, entonces llegas a 5 con un electrón y ya está en el quinto nivel, o tiene 5 niveles de energía. Pero por supuesto debe cumplir esta condición, 6 orbitales desapareados. Bueno, si yo dejo aquí, por ejemplo, 5s, el s tiene una orbital y yo le dejo acá un electroncito, pues no llega a 6, está lejos de llegar a 6 orbitales desapareados. Entonces borramos esto. Seguramente hay otra opción. Y la otra opción es que sigas avanzando. Acá voy a poner 5s2 y acá sería el 4d. Entonces voy a dejarlo ahí. Ahora recordemos que el d tiene
1, 2, 3, 4 y 5. 5 orbitales. Pero antes de hacer eso, probablemente algunos estudiantes que recién empiezan a prepararse o que todavía recién están viendo el curso, pues van a llenar acá 4 de 10 y van a irse hasta el 5P. Claro está, si pensaste eso, no hay problema. Porque dicen, no, de 5 niveles, entonces seguramente solo en el 5 debo tener 6 orbitales desapareados. Y luego se llevan la sorpresa de que el P solo tiene 3 orbitales. Entonces para tener 6 orbitales desapareados no hay forma, ¿no? Entonces, nada. Ahora, otro error que cometen es esto, ¿no? Dicen, bueno, voy a borrar hasta aquí. Y dicen, bueno, en este caso, por pura casualidad, sí va a ser la respuesta o va a estar bien lo que voy a hacer. Entonces, el S tiene un orbital, le voy a poner uno y le ponen uno. Y luego seguir avanzando, que sería el 4D. Entonces, aquí el D, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, le ponen 1, 1, 1, 1. Y entonces sería, por ejemplo, 5, ¿no? Entonces, mira, en total tiene 6 orbitales desapareados. Ya, esto es demasiada coincidencia, pero está bien hecho. Pero tiene una explicación. Más rato les voy a decir por qué. Entonces, voy a ocupar otros valores para que me entiendan mejor a qué me refiero con lo que no deben hacer. Acá era 2 y acá le voy a poner, digamos, 10, lo mismo, y acá voy a poner 5P. Ya digamos que hasta ahí llega si quieres buscar 6 orbitales desapareados a partir de aquí en adelante. Por A o B, ya. Entonces, solo quiero mostrarles lo que suelen cometer a veces cuando tratan de resolver ejercicios de este tipo. Entonces el P tiene 3 orbitales, 3, entonces le ponen ahí 1, 2 y 3. Entonces ponen 3 y siguen avanzando, ¿no? Después del 5P está el 6S. Entonces el S tiene un orbital, entonces le ponen ahí 1 así. Ya, esto sí está mal. Hace rato aquí parecía o estaba bien, pero tiene otra explicación. Vamos a ver en un rato como les dije. Entonces aquí tú no puedes avanzar al siguiente, al 6S, si esto no está lleno. Entonces, para que tú puedas avanzar allá, esto tiene que tener sus 6 electrones. Entonces si tú solamente dejas aquí 3, pues estás esforzando, no está bien. Entonces, de todas formas, digamos que te decían 4 orbitales desapareados, entonces ahí consigues 4 orbitales desapareados, pero estaría mal. Ya, entonces no puedes avanzar si el anterior no está lleno. Ahora, ¿por qué ocurría aquí eso? Pues vamos a ver por qué. Entonces borramos. ¿Listo? Entonces, a lo mejor hiciste esto. El D tiene 5 orbitales, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces pones 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí tienes 5 orbitales desapareados y ahora avanzas acá al... ¿Quién sigue? Al 5P. El P tiene 1, 2, 3, entonces le pones 1. Entonces los 5 más 1 serían 6 orbitales desapareados. Y ahí también se podía explicar lo que les estaba diciendo hace ratito. Entonces eso también está mal porque el D no está lleno, entonces no puedes avanzar al siguiente si esto no está lleno. Porque para que puedas avanzar hasta el 5P, esto debe tener necesariamente sus 10 electrones. Entonces recién avanza. Entonces esto, por ejemplo, está mal. Si bien es cierto, tiene 6 orbitales desapareados, que es lo que queremos, pero estaría mal. ¿Ya? Entonces eso no está bien. Ahora sí, la respuesta correcta o la configuración correcta. Entonces, como yo no puedo avanzar hasta el 5P, como les acabo de explicar, está mal, entonces tengo que buscar otras posibilidades. Y otra opción es la anomalía. Entonces, si yo pongo acá 4, ¿no es cierto? Esto es una anomalía. Recuerden que las anomalías son estos casos. Por ejemplo, tienes esto. Si tu configuración electrónica termina anomalía, ya en NS2 y acá sería N-1 de 4, esa es una anomalía. Y luego tienes el NS2 N-1 de 9. NS2 N-1 de 9. Entonces se dice que el átomo es inestable o está excitado, entonces debes hacer una transición electrónica. Es decir, pasa un electrón del S al D y la correcta configuración aquí te quedaría NS1 porque va a pasar uno allá y acá sería N-1 de 5. Y por acá sería igual NS1 y acá te quedaría N-1 de 10. Y ahora está estable, estable. Esto es inestable, esto es inestable. Ya entonces tengo 2 y 4, es un caso de las anomalías, así que tiene que haber una transición electrónica por aquí y entonces nuestra configuración nos estaría quedando de la siguiente manera, que sería 1 y 1 y 4. Ok, entonces si nos damos cuenta el S tiene un orbital, ahí está, y el D tiene 5 orbitales, 1, 2, 3, 4 y 5. Perdón, acá teníamos que poner 5, perdón, me estoy olvidando. Si pasa un electrón ahora es 5. Ya entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como ves, ahora sí tienes 6 orbitales desapareados. Cabales 6. Cumple con la condición del paramagnetismo y ya está. Entonces, esto sería la configuración electrónica. Entonces, la pregunta era determina el número de orbitales apareados. Entonces, vamos a responder cuántos apareados hay en este caso. Ok, si bien es cierto el ejercicio, la resolución no es tan largo como estamos tomándolo aquí. Nos está tomando, es más corto, solo que les estoy explicando más cosas. Entonces,
La pregunta, ¿no? Número de orbitales apareados. Solo cuentas cuántos electrones tienes hasta el gas noble. Pues hasta acá hay 10 y digo 36 electrones. Entonces la mitad de 36 sería 18. Acuérdense siempre que en cada orbital, o sea, en un orbital quepan 2 electrones. Entonces si tienes 36 electrones, esos 36 están en 18 orbitales. Entonces, como esos orbitales tienen 2 electrones, se les conoce como orbital lleno. Esto es un orbital lleno. Entonces hasta acá tienes 18 orbitales llenos. Si nos damos cuenta, aquí los demás son semillenos, no hay ni un orbital lleno, por lo tanto eso sería todo. Entonces, en conclusión, número de orbitales llenos sería 18 y eso es la respuesta en la pregunta número 22. 23. En el átomo de Bohr, la velocidad que posee el electrón en una órbita es 1,1 por 10 a la 8 centímetros por segundo. Si absorbe una energía igual a 5,2 por 10 a la 12 ergios, ¿a qué nivel salta el electrón? Bien, primero les voy a trazar la ruta o el camino de la resolución de este ejercicio y luego vamos a seguir el camino para resolver. Entonces voy a utilizar el color blanco. Entonces, este es nuestro átomo. Este va a ser el núcleo. Entonces, aquí está la capa 1, este sería la capa 2, la capa 3 y así sucesivamente hasta la capa n. Entonces pongamos 1, 2, 3 y 4. Bien. Entonces, dice que en el átomo de Bohr la velocidad que posee el electrón en una órbita, no sé en qué órbita, puede estar en el 1, en el 2, en el 3, tal vez en el 4, no sabemos en qué órbita. Ya le voy a poner aquí n. Muy bien. Entonces, digamos que está en la órbita 1. Entonces, un ejemplo, ¿ya? Digamos que está aquí, está dando vuelta con una velocidad de ¿cuánto? Te dan la velocidad. De esa velocidad dice que es 1,1 y todo lo demás. Y luego dice, si absorbe, por teoría nosotros tenemos que saber que cuando un electrón está absorbiendo energía es porque va a pasar de un nivel inferior a uno superior. Porque si pasa de un superior a un inferior, emite energía. Entonces, este electrón está cansado de estar dando vueltas en la capa 1, entonces quiere pasar a un nivel, no sé, superior. Tal vez hasta quiere pasar al 2, al 3, no sabemos. Entonces, digamos que salta hasta el nivel n. Le ponemos ahí una flecha. Entonces ahora ya va a estar dando vueltas en la órbita n, que no sabemos cuánto es. ¿Ok? Entonces les estoy trazando el camino o la ruta para la resolución del ejercicio. Entonces, absorbe una energía y ahí te dan la energía que absorbe para llegar hasta la capa n. ¿Qué sería esto? Esta energía, ¿ya? ¿A qué nivel salta el electrón? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale n? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a encontrar. Bien, para resolver este ejercicio les voy a dar un poco de teoría de la teoría atómica de Niels Bohr. Bueno, lo necesario. Para esta pregunta tienes que saber cómo se calcula la velocidad en una órbita. Aquí. Entonces digamos que tu electrón está dando vueltas en el cuarto nivel. Entonces, ¿cómo calculas la velocidad de esa órbita? O en el nivel 5, de cualquier nivel. Entonces, la velocidad en una órbita del electrón dice que es igual a ¿cuánto? A 2,2 por 10 a la 8 centímetros sobre segundos. Todo esto dividido entre n, o sea, entre el nivel. ¿Ya? Entonces, si quieres calcular, por ejemplo, la velocidad del tercer nivel, sería 2,2 por 10 a la 8 entre 3, y así sucesivamente. Ya, eso es la primera fórmula que vamos a estar usando. La segunda fórmula, bueno, se puede resolver esto con una fórmula, pero yo de momento solo voy a ocupar esta fórmula. O sea, hay más fórmulas. ¿Ya? Pero sí tienen que saber algo. Si es que no te memorizas los valores que voy a poner aquí, tendrías que recordar esta fórmula que de todas formas entonces te lo voy a poner. Dice que la energía en cualquier órbita, o sea, la energía en 1, 2, en cualquiera de esas órbitas es igual a ¿qué? A la energía del nivel basal, o sea, la energía del primer nivel, que es menos 13,6 electronvoltio. Entonces pones aquí menos 13,6 electronvoltio entre n al cuadrado. N al cuadrado. Listo. Entonces, con que recuerdes la fórmula, puedes determinar la energía de los otros niveles. Del nivel 2 vas reemplazando y vas calculando. O en su defecto puedes memorizarlo, ¿no? La energía del nivel 1 es menos 13,6. Divides para el siguiente nivel entre 2 al cuadrado, que te va a botar menos 3,4. Menos 3,4. Todos están en electronvoltio, así que no lo voy a poner porque no me va, me falta espacio. Y luego, por ejemplo, sería menos 1,5, 1,5 y luego está menos 0,85 y luego está, por ejemplo, menos 0,54, 0,54. Bueno, esto sería el nivel desconocido, ¿no? Para el sexto nivel vas calculando y así. Pero normalmente suele ser, o se suele trabajar en los ejercicios hasta el quinto nivel. Entonces, y esos son los valores. Ok, eso para empezar. Eso es toda la teoría que necesitamos. Bueno, un dato adicional más que es la conversión, ¿no? Pero eso está aquí, así que no voy a agregar. Dice que un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la 12 ergios. Muy bien. Entonces también vamos a estar ocupando eso. Entonces vamos a ocupar esto, los valores. Si no te lo memorizas, ocupas la fórmula y esta fórmula de la velocidad. Bien. Entonces lo primero que yo voy a hacer es calcular en qué órbita está dando vuelta mi electrón. Según el problema, dice
que nuestro electrón está dando, su velocidad es 1,1 por 10 a la 8. O sea, esta velocidad que nos proporciona la fórmula, es parte de la fórmula, vale 1,1 por 10 a la cuánto, a la 8 centímetros por segundo. Está en la misma unidad, así que no hay problema. Lo reemplazamos ese valor. Todo eso debería ser igual, según la fórmula, 2,2 por 10 a la cuánto, a la 8. ¿Entre cuánto? Entre n. Bien, las unidades están correctas, así que no vamos a poner para ahorrar espacio. Entre n, pero acostúmbrense a trabajar con todas las unidades. De todas formas, esto es preuniversitario, así que no te revisan eso, pero cuando estás en la U sí tienes que trabajar con las unidades. Entonces esto pasa aquí a multiplicar, esto se va a ir a dividir, por lo tanto el valor de n, como ves, sería 2. Ok, entonces ya sabemos que nuestro electrón está orbitando en el nivel 2, o sea, estaría aquí. Entonces aquí está el electrón, dando vueltas ahí. Ya entonces, el problema nos decía, ¿no? Va a absorber para pasar a un nivel superior y esa energía que absorbe está aquí, ahorita vamos a ocupar. Entonces, como absorbe, sabemos que va a pasar de un nivel inferior a uno superior. Cuando absorbe pasa de un nivel inferior a superior. Entonces yo le puse aquí, ¿no? Pasa a este nivel. Ahí le ponemos ahora nuestro electrón. Ahora tendrá su velocidad y todo lo que corresponde, pero a un nivel n desconocido. No sabemos qué nivel o a qué nivel está pasando, pero eso es la pregunta. Entonces ya le cambiamos de color a amarillo. N, eso es lo que tenemos que calcular. Tú encuentras n y esa sería tu respuesta. Bien, ¿qué voy a hacer para calcular ello? Pues el problema me dice, ¿no? Acá la energía que absorbe, delta de E, vamos a poner así, aquí vamos a traer eso, delta de E, dice que es igual a ¿cuánto? 5,2 por 10 a la 12. Entonces pones ahí 5,2 por 10 a la 12 ergios. Está en ergios. Todos estos valores que están viendo aquí están en electronvoltio. Así que lo que voy a hacer es convertir esto a electronvoltio. Entonces multiplicamos por... Bueno, a ver, voy a poner la unidad para que vean qué es lo que se está simplificando. Bien, lo que voy a hacer es convertir esa energía que está absorbiendo en electronvoltio. ¿Por qué? Para poder compararlo más rápido con estos valores que tienen aquí. Esa es una opción. Hay otro camino usando la fórmula de delta de E es igual a menos 13,6 electronvoltio por 1 sobre n de A al cuadrado menos 1 sobre n de B al cuadrado y todo lo demás. No vamos a usar esa fórmula, pero sí puedes resolver trabajando con esa fórmula. Es más tedioso, lo veo más accesible trabajando con estos valores de aquí y es mucho más rápido. Pero sí tienen que saber el equivalente de ergios a electronvoltio o de joule a electronvoltio. En este caso te lo dan, ¿no? Entonces dice que la energía que absorbe cuando pasa nuestro electrón del segundo nivel, ya sabemos que estaba en el segundo nivel, este sería delta D, es 5,2 por 10 a la 12 ergios. Entonces lo voy a convertir a electronvoltio. Aquí está, mira. Un electronvoltio dice que equivale a 1,6 por 10 a la 12 ergios. Entonces por factor de conversión dices, ¿no? Por un electronvoltio equivale a ¿cuánto? Pues ahí está. 1,6 por 10 a la 12 ergios. Entonces ergios con ergios se va a ir y me va a quedar en electronvoltio. Muy bien, este valor a mí me está saliendo, delta de E sale igual a ¿cuánto? A 3,25 electronvoltio. Ok, ya tenemos entonces la energía que absorbe, pero en electronvoltio. Y sabemos que nuestro electrón además está en el nivel 2 y el nivel 2, fíjate que tiene una energía de menos 4 electronvoltios. Ya eso va a ser importante. La energía que absorbe y la energía en el nivel 2. Es que al principio aquí hemos calculado nuestro electrón estaba orbitando en el nivel 2. Entonces ahora nosotros queremos saber a qué nivel pasa absorbiendo esta cantidad de energía. Entonces hay una formulita deducible, no es como fórmula como tal. Entonces más o menos vas a decir, bueno, es lo que yo llamo la fórmula de Kleber. Entonces dices... delta de E, o sea, la energía que se absorbe o la energía que se va a liberar si es que tu electrón pasa de superior a inferior, es igual a ¿qué? A la energía del nivel donde está llegando, llega menos la energía de donde sale. Ya eso es todo. Lo reemplazas y ya deberías encontrar la respuesta. Entonces reemplacemos. La energía que absorbe es 3,25. Entonces pones ahí 3,25 electronvoltio. Todos deben estar en la misma unidad. Por eso hice la conversión a electronvoltio. Eso sería igual a que a electrón, a la energía, a dónde llega. A dónde está llegando, no sabemos a qué nivel está llegando. Así que lo voy a dejar energía a dónde llega. O del nivel a dónde está llegando. Menos la energía de dónde sale. En este caso nuestro electrón está saliendo del nivel 2 y su energía es menos 3,4. Entonces abrimos paréntesis, sería menos 3,4 electronvoltio. Todos están en electronvoltio, así que no hay problema. Bueno, menos por menos es más, pasa al otro lado a sumar. Entonces esta resta nos estaría saliendo a nosotros menos 0,15 electronvoltio. ¿Ok? Esa sería entonces la energía del nivel a donde llega. ¿Ya? Entonces, si revisas en la gráfica ahí arriba, no hay un
dato de menos 0.15. Bueno, hay menos 1,5, pero eso es distinto a menos 0,15. O sea, menos 0.15 debe estar después del 5, 6, 7, 8, 9, tal vez 10. Ya, para empezar, este ejercicio no tiene claves. Ya, entonces, una vez que calcules esto, supongamos que te sale menos 1.5, entonces directo marcas aquí, ¿no? Buscas uno de estos valores y entonces si salía 1. O menos 1.5, perdón, pues estaría pasando al tercer nivel. O si esto te sale menos 0.85, está pasando al cuarto nivel, ya, pero no sale ninguno de estos valores. Pues no pasa nada, entonces para terminar concluyes esto, ¿no? Aplicamos esta fórmula de aquí y ahí calculamos el valor de n. Entonces, voy a despejar de una vez, n al cuadrado está dividiendo, va a ir allá a multiplicar y esto va a pasar a dividir. Esto es lo que tienes, energía al nivel donde ha llegado. Entonces, esto EN sería menos 0,15 electronvoltio. O sea, eso se va a ir a dividir y esto va a venir a multiplicar. O sea, en este lado me va a quedar n al cuadrado. Es más álgebra. N al cuadrado sería igual a aquí. Bueno, menos 13,6 electronvoltio está en electronvoltio. Esto también está en electronvoltio. Entre menos 0.15 electronvoltio. O sea, entonces, el exponente pasa como raíz. N, si mal no recuerdo, te sale como 9, y algo. Te sale 9.52 más o menos. Podría redondear, digamos, a 10, entonces tu electrón estaría pasando al nivel 10. ¿Listo? Entonces no salen las claves y esa sería la resolución de la pregunta 23, aunque no tiene claves, pero el camino es eso. 24. Hallar la energía liberada en electronvoltio por un electrón cuando cae del cuarto nivel al segundo en el átomo de hidrógeno. Bien, dice que el electrón está en el cuarto nivel y va a caer al segundo nivel. Entonces pasa. En este caso la energía se va a liberar. Por teoría sabemos que la energía del nivel 1 es menos 13,6 electronvoltio. El segundo nivel es menos 3,4 electronvoltio y acá tienes menos 1,5 electronvoltio y por acá es menos 0.85 electronvoltio y allá sería menos 0,54. Entonces, la fórmula del ejercicio número 23, la que les di, era más o menos así. Dices, la energía liberada o la energía absorbida va a ser igual a la energía del nivel a donde está llegando menos la energía del nivel de donde sale. Y eso es todo. O sea, sin usar la otra fórmula de menos 13,6 electronvoltio por 1 sobre n de a al cuadrado menos 1 sobre n de b. También se puede hacer con eso, pero es mucho más rápido con eso. Entonces dices, como me preguntan a mí delta de E, entonces reemplazamos aquí delta de E, es lo que me piden, la energía a donde llega, o sea, del nivel a donde está llegando. Recordemos que según el problema, el electrón está pasando del cuarto nivel al segundo nivel, o sea, este sería el donde llega, ¿no? Entonces su energía aquí es menos 3,4 electronvoltio, todo está en electronvoltio, menos de donde sale, o sea, de donde sale es del cuarto nivel, sería menos 0.85. Esto sería menos 3,4, menos por menos se convierte en positivo, entonces eso te estaría botando un valor de delta de E igual a cuánto, menos 2.55 electronvoltio. ¿Listo? Entonces eso es todo. Entonces marcas aquí la alternativa C. 25. Indique verdadero o falso según corresponda. Primero, el argón 18 es diamagnético. Bueno, ¿qué es diamagnético? Diamagnético significa que debe tener todos sus orbitales llenos. Diamagnético. Entonces todos los orbitales deben estar llenos, orbitales llenos. Y para magnéticos lo opuesto debe tener orbitales semillenos, por lo menos uno, entonces es paramagnético o desapareado, o sea, orbitales desapareados. En el caso del argón es un gas noble, todos sus orbitales están llenos. Simplemente pones argón 18 y ya está. De hecho, eso abrevia la configuración electrónica, pero si gustas puedes demostrar así, ¿no? Neón 10 y luego sería el 3s2 y ahí sería el 3p6, entonces 18. El s tiene un orbital, sus dos electrones es un orbital lleno, el p tiene 3 orbitales, tiene 6 electrones, entonces los 3 orbitales están llenos. Como ves, todos sus orbitales están llenos, por lo tanto es diamagnético, verdadero. Para el segundo caso dice el zinc 30 es diamagnético. En el caso del zinc también es diamagnético. Entonces tendríamos que llegar hasta 30, por lo tanto me voy a ir hasta argón 18 y luego sería el 4s2 y luego sería el 3 de 10 para llegar a 30, 18, 20, 30. Si nos fijamos, el S tiene un orbital, sus dos electrones está lleno y el D 1, 2, 3, 4 y 5 tiene 5 orbitales. Como tienes 10 acá sería arriba, 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 arriba y luego abajo, abajo y abajo y abajo. Entonces todos los orbitales también están llenos. Como todos están llenos, esto sería diamagnético, sería verdadero. Y luego tienes el tercero, y el tercero te dice el fierro 26 es paramagnético. Bueno, entonces es verdadero, porque el fierro 26 no va a ser exacto. Mira, vayamos a ver. El fierro 26 sería argón 18, ese es el más próximo a 26, sería 4s2 y aquí tendrías que poner 3 de 6, 18 más 2 más 6, 26. El S no te fijes porque es evidente que está lleno, porque solo tiene un orbital. Pero el D sí, porque el D tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Acá tiene 6. Primero hacia arriba. Arriba 3, 4, 5 y 6.
Ahí está. Entonces, como ves, acá tienes 4 orbitales semillenos o desapareados que hace que esto sea paramagnético. Paramagnético. Por lo tanto, esto sería falso porque el enunciado no, dice que es paramagnético. Perdón, pensé que decía diamagnético. Así que estaría bien, todas son correctas aquí. Paramagnético, verdadero. Entonces la respuesta sería la alternativa